Uno de los temas lo tocó Irachet hoy temprano en Telenoche, tiene que ver con este descenso en los delitos según cifras del Ministerio del Interior, Vivi. Así es, Daniel, muy buenas noches para todos. También hay una propuesta en el marco de la ley de presupuesto del líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Propone que los militares hagan rutas para así ahorrar presupuesto del Ministerio de Transporte y también reasignar recursos al INISA. Se ha generado cierta polémica con esto y después lo que no termina de convencernos es cuántos elementos había en ese guión extraordinario de las elecciones escandalosas en los Estados Unidos, ¿no? Tremendo, la verdad. Que ha además concentrado no la atención de los últimos días, obviamente. Totalmente, y además no se sabe, ¿no? Si, o sea, Joe Biden es el presidente electo, pero Trump sigue dando batalla. Vamos a hablar de esos temas más adelante con nuestro panel. Ya están José Vallardi, también Fito Garcés y Connie Hughes. Nos vamos a ver un informe sobre declaraciones del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a propósito de las cifras que dio a conocer el Ministerio del Interior de los delitos de los primeros meses. Cifras que también generaron polémica con la oposición. La baja de hurtos y de rapiñas está de alguna forma también justificando la baja de homicidios y en el último mes dejamos constancia de que hay una baja también importante en el tema de los abigeatos, con lo cual tenemos la seguridad de que vamos a terminar este año por debajo, bajando también los abigeatos. Quiero decir que la restricción ambulatoria de la gente en forma fuerte se dio entre el 13 de marzo y el 14 de abril. Después la actividad evidentemente se incrementó de manera notable. Los delincuentes no hicieron cuarentena, utilizaron tapaboca exclusivamente para ocultar sus rostros en el momento de cometer los delitos. Pero la mejor prueba es que en igual periodo tenemos más personas privadas de libertad nosotros en estos primeros 8 meses que en los primeros 8 meses del año anterior. Información de lo que un instituto que fuera creado hace casi 10 años, que tiene la misma gente, los mismos profesionales y el mismo director, es también cumplir con la responsabilidad de transparencia frente a la población. Bueno, y como este programa tiene que ver con todas las voces, esperamos la opinión de la gente con el hashtag OpinoEnTLV respecto a si notan un descenso en los índices delictivos o si de pronto notan lo contrario, o si hay una posición neutra sobre este asunto. Así es. Empezamos con el debate. ¿Y qué opinan sobre esto de que, bueno, se den a conocer las cifras todos los meses, ¿no? Algunos datos particulares, los principales delitos que aquejan al país, que se den a conocer todos los meses. Desde el Frente Amplio decían que hay un cambio en la metodología, ¿no? Sí, Y que esto genera preocupación. Y además se habla de las cifras de la pandemia, ¿no? O sea, entienden También de parte del Frente Amplio de la oposición que, claro, hay que ver esto con esa perspectiva de la emergencia sanitaria. José Vallardi. A ver, no voy a repetir lo que ya he dicho muchas veces. No estoy haciendo balance. El periodo de análisis es el 13,30 y pico % de la totalidad del gobierno. Quiere decir que en un partido de 90 minutos llevamos jugado 12. No da para balance. Punto primero. Punto segundo. Yo he estado analizando las cifras que tenemos acá, que salió en la planilla del Ministerio del Interior. ¿Está bien? Y en lo que tiene que ver con el plazo, es un plazo de análisis breve. En lo que tiene que ver con los delitos que están vinculados a hurto, tienen que ver sobre todo con hurto en propiedades, en términos generales. Y obviamente cuando decimos que la pandemia ha incidido bien por el periodo en que fue estricta. Yo voy a tomar las palabras que hizo el doctor Larrañaga, en el periodo que fue estricta, pero también en el periodo que hasta el día de hoy continúa, en que el nivel de salidas de los uruguayos o de las uruguayas es mucho menor desde el punto de vista de estar fuera de su hogar. Por lo cual, en realidad, ha caído, y ha caído no solo en el Uruguay, producto del encierro. Sí. Respecto a la rapiña se da fundamentalmente sobre los transeúntes y sobre la circulación en las ciudades por parte de las personas. Respecto a esto, también hay mucho menor circulación, en la medida en que se van menos a actividades y en que hay un menos
circulación. Comparemos solo que el número de boletos que hoy se venden es mucho menor al que se vendía en marzo de este año, por lo cual en realidad hay factores para que los hurtos y las rapiñas puedan ser entendidas por ahí. Habrá que ver con más análisis estos elementos. Venimos después al tema de lo que tiene que ver con otro factor que incide también en la baja de hurtos, fundamentalmente hurtos en calle en este caso, y rapiñas, que tiene que ver con la menor cantidad de turistas. El Uruguay tiene 3.400.000 personas, recibía 3.200.000 turistas, de los cuales 750.000 turistas eran en enero y febrero, cifra que igual se mantuvo en el presente año. A partir de ahí, en realidad, el número ha caído de manera sideral, por lo cual hay menos objetivos sobre los cuales llevar adelante ese tipo de delitos. Sobre el tema de los homicidios, ¿está bien? Yo no voy a cuestionar al observatorio, de ninguna manera voy a cuestionar las cifras oficiales, en primera instancia, hasta que no se demuestre lo contrario, porque si el país entra por la vía del cuestionamiento a las cifras, creo que podemos, en fin, incurrir en errores. De todos modos, hoy, antes de empezar, ¿qué había pasado con Fundapro? Fundapro, que era el espacio de análisis, estaba integrado el actual subsecretario, que cerró a partir del 1 de marzo. Era una fundación que estaba, para aquellos que no saben, ¿no?, vinculada a Vamos a Uruguay en sus comienzos, que lideraba al senador Bordaberry. Pedro Bordaberry. Y ahora dirigía a Guillermo Maciel, que hoy en día es el subsecretario del Ministerio del Interior. Si yo puedo agarro los mismos datos, que es el relevamiento periodístico de octubre, por ejemplo, y en el relevamiento periodístico de octubre, lo tengo acá por caso y por medio de comunicación, en realidad, en vez de estar hablando de 30 homicidios, estaríamos hablando de 33 homicidios y de 5 que todavía faltan por aclarar. Esto no tiene ningún valor para mí, ni rigor científico de análisis, por lo cual sigo teniendo la cifra del observatorio. Llamo la atención que cualquier otra consideración de fondo habría que hacer una auditoría a ver si se sigue registrando de la misma manera que la que se registraba antes. Me llega una información de una fuente calificada muy cercana al ministro del Interior. Y allí sostiene que es falso que se haya cambiado la metodología. No se cambió la metodología, el único cambio es divulgar los datos. Aquí, ¿me permite una cosa sobre eso? Sí. Sobre eso. En realidad también habría que llevar adelante una auditoría. ¿Por qué? Porque la policía trabajaba con tablet, ¿de acuerdo? Sí. Si registro una denuncia en la tablet, registro la denuncia, la asigno como denuncia y me lleva 15 minutos o 20 minutos al oficial que está trabajando. Si solo la tomo como constancia y le digo al individuo que me la presentó, está asignada como constancia, haga la denuncia en la comisaría, en realidad no entra al observatorio hasta que se formalice la denuncia. Sí, ¿Queda claro? Sí. Pero estas cosas, vuelvo a repetir, si queremos discutir científicamente, habría que auditarla, a ver si una auditoría de proceso, a ver si se sigue desarrollando de la misma manera. Y sobre el comentario de Fundapro, señala esta fuente del Ministerio que la oposición tomaba los datos de Fundapro porque el Ministerio, de su momento, no divulgaba los datos. Perfecto. Las tablets siguen. Hizo una consideración genérica nomás. Si les parece, Viviana, antes de darle la palabra a Connie, vamos a repasar las placas. Estas placas, efectivamente, que presentábamos en Telenoche, y allí se menciona la denuncia de delitos entre el 1 de marzo y el 31 de octubre en todo el país. Se ve lo que mencionábamos, la caída en homicidios, rapiñas, hurtos, violencia doméstica. Lo de la violencia doméstica, en particular, a mí me llama la atención. No. Y 648 abigeato crece. ¿Cómo, perdón? No debería llamar la atención, Daniel. Porque hay menos denuncias. Están conviviendo en el mismo espacio. Sí, es cierto. No se puede salir. Se había y en tratado realidad de me arriesgo a que me pase como que lo llevó a un galpón a Mónica pegarle. Botero se lo decía a Viviana mental. Ruggero, ¿no? El gobierno estaba explorando la posibilidad de que la mujer llegara, por ejemplo, a una farmacia y con algún código, digamos, gestual. Sí, la caída de denuncias no era que el problema Exacto. se había terminado, sino que efectivamente había muchas mujeres que no podían denunciar. Conrado. Yo no. A ver, lo primero que me parece es que es bueno que la información esté disponible, esté mensual, si se lleva mensual, y por supuesto que en alguna ocasión, me parece que en este caso es la primera vez que el ministro se está refiriendo al tema, pero no se pueden sacar conclusiones definitivas
no se pueden, digamos, cantar victoria, no se debe sacar conclusiones definitivas ni se debe cantar victoria. Ahora, las variables estadísticas, cuando son medición de hechos de la vida social, tienen tendencias, tasas de crecimiento y evoluciones. Cuando uno estudia eso a lo largo del tiempo, jamás va a tomar las decisiones porque en 2 meses cayó un X%. La lógica es que se tomen las tendencias de mediano plazo y se vea si hemos avanzado hacia una sociedad más razonable, como todo lo que tiene que ver con criminología, orden público, delitos, es materia universal de cómputo y está difundido a través de las organizaciones internacionales vinculadas a temas de seguridad y policía. Esto lo que sirve además es para establecer lo que se llama sistemas de benchmarking. Uno, cuando se plantea un programa para hacer algo con una política pública, dice, quiero mejorar los resultados con respecto a la media de los últimos 3 años. Eso es una política. Quiero mejorar los resultados, quiero bajar las tasas. La otra cosa es, tengo como meta a 5 años tener la tasa de homicidios, voy a decir una cosa, de Buenos Aires, que es la mitad de la de Montevideo. Entonces, los gobiernos tienen que ser medidos por eso. Yo creo que esto es un buen paso. El sistema que tenía el ministro Bonomi, a mí no me gusta nada de las cosas que hacía el ministro Bonomi, era que usaba misterio y un día salía con esto y nos daba una conferencia de prensa. Yo creo que es mucho más normal este planteo. No he escuchado a nadie decir que esto es la confirmación del éxito del ministro Larrañaga. Ahora, lo que es seguro es que no hubo empeoramiento. También es verdad que hay los problemas de la pandemia, pero los problemas de la pandemia, que es universal, habría que demostrar que hay trabajos que muestran que en la ciudad de Los Ángeles o en Ámsterdam pasó tal o cual cosa y ahí más o menos opinar. Mientras tanto, yo me limito a decir qué bueno que esto esté pronto. Fito Garcés. Bienvenida a la información del Ministerio del Interior, ¿no? Ojalá siempre hubiera sido así y ojalá siga siendo así. Pase lo que pase con la evolución de los delitos, ojalá que todo el tiempo tengamos los ciudadanos información sobre este asunto, porque bueno, es una de las preocupaciones más importantes de la gente, ¿no? De toda la ciudadanía. En ese sentido también, bienvenida a la interpelación que se anuncia para un par de semanas, porque va a permitir, ¿no?, que se discuta a fondo qué está pasando con la metodología, que gobierno y oposición discutan sobre si la metodología se mantiene, sobre qué cambió, sobre qué no cambió, en fin. Bienvenido control de la oposición también. A mí no me parece mal que la oposición antes haya controlado, desde Fundapro, por ejemplo, o que ahora el Frente controle, trate de producir su propia información. Yo digo, y los medios de comunicación, ¿no?, la prensa independiente de este país, los periodistas profesionales, ¿no pueden construir también información? Por supuesto, de hecho Fundapro se basaba en notas de prensa y el control que está haciendo el Frente Amplio, hoy hablaba con el senador Charles Carrera y me decía que lo están haciendo en base a los medios y también en base a alguna información que surge en las redes sociales, ¿no? Buenísimo. Y que de hecho lo están intentando auditar con una empresa privada. Buenísimo, pero una cosa es que lo construya la oposición, un partido político, una fundación política, sobre la base de la información disponible en los medios de comunicación, y otra cosa es que lo produzca, que el análisis y la construcción de la información la produzca el periodismo independiente. No es lo mismo. Yo si tengo que elegir, prefiero que lo construya el periodismo independiente, que lo haga Búsqueda, que lo haga El Observador, no sé, pero que haga hagan un medio de comunicación. Que hagan lo que, en verdad, los medios lo que tienen que hacer es informar. Después actúan las instituciones. Pero, viste, los periodistas también pueden decir, bueno, sobre la base de lo que ha publicado, no sé, lo que han publicado los diarios, en lugar de que lo haga una fundación política, que lo haga el periodismo también está el tema, es inabarcable también la cobertura nacional, ¿no? Puede ser. Acá hay una cuestión de manejar información muy metropolitana
y de pronto un hurto aquí se conoce en Pero Montevideo, no puede ser tan ocurre el difícil. mismo... Estamos hablando de 30 homicidios por mes. No, o en no el sé caso qué. de los... Sí, No, pero no digo, puede ser tan pero digo difícil, para, depende del tipo de delito. construir información Claro. es necesario que sea universal Puede y ser, seria, ¿no? puede ser. Mi Y último mirá punto- que hay agujeros. Puede ser. En todo caso, que se haga el esfuerzo por controlar información. Yo parto de la base de que la información producida por el Estado, por el Ministerio del Interior, por el Observatorio, es información confiable, que siempre lo ha sido. Yo parto de esa base. Y en ese sentido me parece, como dice Pepe, ¿no? Que no está bien o que no nos ayuda mucho estar discutiendo los números sobre homicidios si no ponemos arriba de la mesa evidencia. Si el Frente tiene evidencia, si realmente tiene un informe sobre esto, está bueno que lo comparta con la población, que circule. Me quiero atajar, de repente ya lo hizo y yo no me enteré. Sí. ¿Ah? Pero es importante que la ciudadanía tenga toda la información. Mi último punto es, partiendo de la base, como Pepe Vallardi, que la información divulgada está bien, a mí no me asombra. Porque entre la pandemia, que ha tenido un efecto general en muchos países, ¿no? Restricción de la circulación y por lo tanto restricción de oportunidades para delinquir, combinado con el discurso de la mano dura, que yo creo, a diferencia de lo que prensa algunos voceros del Frente, que he leído en la prensa estos días, yo creo que el discurso tiene un poder político muy fuerte, ¿no? Digamos, la propensión a delinquir depende mucho más del discurso de las autoridades, porque el discurso de las autoridades circula por toda la opinión pública, que del nivel de las penas. El nivel de las penas la gente no se entera, ¿no? Si las penas suben o las penas bajan, la gente no se entera. Del discurso público de las autoridades, del discurso político, ¿no? Del gesto de mano dura, la gente se entera. Y eso incide en la propensión a delinquir, creo yo. Ese discurso, por ejemplo, se manifestaba, yo recuerdo, todos lo recordamos, el 3, 4, 5, 10 de marzo, aquella gente sobre la Rambla, por ejemplo, ¿no? La policía montada, Claro. mucha presencia de patrulleros. ¿A eso te referís cuando hablas de un discurso Exacto, de mano dura? Se demostró. Exacto. Empírica, ¿eh? Aclaro que no tiene prueba empírica lo que dice Fito. Sí, tiene, sí. No. Mirá, Diego Sanjurjo hace meses atrás escribió en El Observador una columna diciendo lo que va a pasar en los próximos meses es que va a bajar el número de delitos. No. ¿Por qué? Porque hay evidencia en el mundo que demuestra esto, que la propensión a delinquir tiene que ver con eso. Ahora, y con el tema de los cambios legislativos y las medidas, ¿vos decís que no tiene ningún impacto? Mirá, la gente yo creo que se entera menos. O sea, eso del de que- nivel de las penas, la gente se entera menos que del gesto del presidente, que del gesto del ministro del Interior, ¿no? Que de ver a la policía a caballo. Yo creo que eso el delincuente o el que tiene propensión a delinquir, eso lo registra mucho más fácilmente que saber Mirá, si la pena subió puede- 1, 2, 3 años. No, ¿por qué no está de acuerdo Vallardi? Bueno, no estoy de acuerdo. En realidad, en el Uruguay las penas han subido progresivamente. Sí. Los delitos, perdón, han subido progresivamente desde 1985 en adelante que se llevan registros. Claro. ¿Está claro? O sea Claro. que ese es un fenómeno. Y en los Pepe. lugares donde hay penalidades más fuertes Exacto. y mayor autorización a actuar con severidad, ¿eh? Es uno de los países que más delitos tiene. Pero, Pepe. Y más presos tiene por cantidad de habitantes. Pepe, lo que Estoy te hablando de los Estados Unidos, ¿no? Está bien. Pepe, yo lo que digo es que no necesariamente la opinión pública y quienes tienen propensión a delinquir, sobre todo, se enteran de la evolución de las penas. Si las penas están subiendo, si las penas están bajando. De lo que se enteran es de otra cosa. Lo que ven, sí, es qué clase de discurso tiene el ministro. Yo creo que entre el discurso de Larrañaga y el discurso de Bonomi hay una gran diferencia Acá- en cuanto a qué hacer Veremos. con el Sí, delito. acá hay un dato objetivo y no tiene que ver con percepciones. Se llegó a los 13.000 presos. ¿Cómo se instala ese grado de prisionalización sobre los fenómenos que estamos comentando? Y en realidad- 13.000 presos. Sí. A ver, vuelvo a poner. Si la priorización significara haber aplicado severidad en la represión del delito, en realidad en el año 2005 el Frente Amplio llegó, había 5.700 presos. Liberó, con la ley de humanización del primer del Flaco gobierno Díaz. de José Díaz, 700. Había 5.000. Terminó el periodo de 15 años con 12.000 presos. En realidad, Pero mirá estos datos. se ve que no hubo Al 28 de febrero. la misma lectura. Al 28 de febrero, 11.780 presos. Sí, 12.000 casi. Al 30 de octubre, 13.017. O sea, hay un incremento también aquí, lo que uno podría llegar a suponer que es por una mayor acción policial.
Claro. No, también hubo cambios legislativos, A ver, ¿no? hay cambios en que hoy aumenta Aquel efecto de bastante la noviembre que se dijo en su priorización. momento. Eso y los cambios que se empezaron a La instrumentar. priorización aumentó bastante, hubo protestas cuando hubo protestas, no hubo una lectura de protestas de que había habido cambios en el código que habían llevado adelante a que se dieran más procesos en su momento, ¿no? Yo lo que digo es que de por sí, ¿está bien? Lo que puedo decir es que hay una mayor cantidad de delitos. Y dentro de esa mayor cantidad de delitos habría que ver qué cantidad de delitos se terminan aclarando y qué cantidad de delitos no se terminan aclarando. Los cambios legislativos, también hay que mencionarlo, implicaban aquellos juicios abreviados tan polémicos en su momento. Por que entre ejemplo. otras cuestiones decían que era para descomprimir, porque si no las cárceles iban a estallar. Pero también con la ley de urgente consideración están planteado, y de hecho así lo han señalado los actores desde la Fiscalía al Poder Judicial, de que también van a aumentar porque hay algunos cambios que se dan que se tiende a pensar de que efectivamente se va a aumentar la cantidad de presos y ese es un problema porque el sistema está bastante a tope también, ¿no? Sí, Por eso supuesto. no hay duda. Claro. ¿Conrado? La verdad es que, primero, la sensación de los ciudadanos, como decíamos el otro día, es que el cambio de la actitud de la policía y de todo el ministerio se percibe por la población. Si eso disuade o no disuade, no me voy a enfrascar en una discusión. La segunda cosa, si además el aumento de las penas tiene o no tiene, se trata de un viejísimo debate de la criminología que tiene además en el Río de la Plata a una de las expresiones más delirantes que conocemos, que es toda la secuela de los jueces que siguen a el ex ministro de la Corte, el doctor Zaffaroni. Entonces, enfrentado a esta situación, uno puede adoptar la visión blandengue o la visión de encaremos seriamente el derecho penal y habrá los presos que haya en función de la cantidad de gente que cometa los delitos. Si además hay otros componentes del dato de la cantidad de presos que tiene que ver con la cantidad de crímenes resueltos, de investigaciones concluidas, eficiencia policial, etcétera, etcétera. Entonces, ante un complejísimo programa, aquí el gobierno, digamos, los que hoy gobiernan tenían un enfoque. El que lo llevaba, la voz cantante, era el doctor Larrañaga, es el ministro. Se hizo una coalición y el que vino de subsecretario es el que llevaba el estudio de una fundación privada sobre el tema de la seguridad en el Uruguay. Bueno, no estamos en el mejor de los mundos, pero está en la dirección de la promesa política, de los implementos legales y con resultados moderadamente auspiciosos. Bueno, se acabó el recreo, le preguntaron a Manini, no, estamos lejos de eso, ¿no? Y son asuntos que van a estar planteados seguramente en esta instancia parlamentaria. Sí, es buen momento a los 8 meses de una gestión tener la primera interpelación. Es como decía el presidente, es una interpelación a todo el gobierno, en cierta medida dando una señal de respaldo a Jorge Larrañaga. Bayardi. La interpelación no está vinculada a esto. No. Se manifestó en una primera instancia por lo de Herode Ruiz y la reunión con Leal. En ese momento se había planteado, no se definió y después se define a propósito de lo de la Plaza Liber Sereni. Tampoco va a estar planteada por lo de Herode. ¿Y por qué va a estar planteada? Va a estar planteada particularmente, ¿está bien?, por un cambio desde el punto de vista metodológico en enfrentar determinadas actitudes que se expresaban. O sea, lo que tú dijiste en el programa anterior, aquello del cambio del 1 de marzo, que notaste que había una actitud más de choque, más de represión. Sí. Eso es lo que va a estar planteado en la Va a estar interpelación. planteada en una actitud no de punitividad sobre el delincuente, sino de enfrentar determinados fenómenos sociales que pueden estar planteados, sea el baracutanga de la Plaza Liber Sereni o sea cualquier otro tipo de manifestación en la que se está viendo que hay una actitud de la policía que va fundamentalmente, ¿bien?, de carácter no preventivo, sino punitivo, represivo de entrada y sobre determinados sectores que no necesariamente están vinculados a la delincuencia. Esto es el fenómeno central que tiene que ver con el tema de la conducción y eso Determinados sectores que no están vinculados a la delincuencia. Sí, por sí, ejemplo, yo estoy
en una plaza tocando el tambor, no estoy vinculado a la delincuencia, Daniel. Sí, sí, sí. Estoy... Pero me dijiste que ese tema particularmente no iba a estar. No, lo que quiero decir es que no es particularmente ese tema en lo que tiene que ver con la represión de ese fenómeno, sino en la posición actitudinal de la policía para enfrentar determinadas situaciones que no tienen nada que ver con particularmente el delito, ni que se esté cometiendo el delito. Sea, a ver, más allá de lo de Herodes, Sí. voy a poner el caso que más de lo de Herodes me impacta, que el relevo del jefe de policía de Flores porque había jóvenes en la plaza que se habían reunido y no los disolvieron. Ahora, hasta donde sabe el Ministerio, lo que ha hecho la policía es seguir un protocolo. El procedimiento del alta... Te digo lo que dice el Ministerio. Ah, bueno, tata. El procedimiento del altavoz, aquel exhorto a desconcentrarse, la posibilidad de que se vayan retirando amistosamente, y lo que han dicho policías, integrantes del sindicato policial y algunos vecinos, es que ante la mínima presencia de la policía, que acude además por denuncia de algún vecino, los reciben a palazos, a pedradas y a botellazos. A ver, si lo reciben a pedrada y a botellazo, habrá que actuar. Lo que yo digo es que cuando hay una cosa que en el decreto, yo no traje los decretos hoy, los tuvimos la semana pasada acá, los leí particularmente, cuando hay que una aglomeración, la categoría de qué es una aglomeración se ha manejado de manera discrecional, con criterio distinto de acuerdo al colectivo que se ha tenido que enfrentar. Esto no puede quedar al libre albedrío del policía. ¿Pero por qué decís eso? Porque, por ejemplo, ¿no? En Maldonado se actuó en una fiesta en Punta del Este, donde uno puede... Porque la semana pasada hablamos de esto también de si estaba vinculado a clases sociales, ¿no? Y en Maldonado, por ejemplo, se actuó en una fiesta de gente pudiente. Terminaron ante la justicia y la diferencia que hay con la Plaza Liber Seregni es que no hay videos, que nadie lo filmó. Hay cientos de jóvenes, el mismo día de lo de la Plaza Liber Seregni, cientos de jóvenes en la costa de Punta del Este que no fueron disueltos para nada. En Castillo acaba de haber un fenómeno ahora que ustedes pasaron hoy, un ratito que lo escuché en la radio. Entonces, el problema es que no puede quedar la discreción, ¿está bien?, si no está bien protocolizada, porque da lugar a que se actúe de una manera en una circunstancia y de otra manera en otra, y hay una situación de discriminación en la que quedan en juego derechos. Está el tema de los vecinos también, ¿no? El vecino que llama por teléfono y dice, mira... Ah, pero si le doy manija a los vecinos, no. Si le doy importancia al vecino, no. El policía tiene que actuar protocolizado, enfrentando una situación determinada, sanitaria, por ejemplo. O sea, te llama el vecino y vos no vas. No, no digo que no vaya, Daniel, yo no estoy diciendo que no vaya. Yo digo que en realidad el vecino te llama, tengo que ir y tengo que tener protocolizado cómo actúo para definir qué es una aglomeración, cómo tengo que actuar. Claro, lo que sucede es que el Ministerio te dice que acude cuando hay denuncias de vecinos. La otra vez he dicho que en realidad faltan negociadores para enfrentar esa situación, porque hay que tener la capacidad de negociar. No es que yo me bajo y a la primera vez que no quiero nada, viene el Big Brother de la Republicana y lo termina disolviendo. Hay que tener una actitud en la que se juegue de una manera distinta para no caer. Acá el tema que hay, ojo que el tema que hay es un tema de la eventual violar situaciones. Ya puse 2 ejemplos la otra vez que fueron muy graves, que sucedieron en Artigas, que todavía no sé qué ha pasado con la justicia. Y esto puede tener repercusión y responsabilidades penales en el policía, que los puede llegar a tener, ¿está bien? Y para mí la responsabilidad penal no va a caer en el policía lo verá el fiscal y el juez. La responsabilidad penal va a caer en las autoridades, o la responsabilidad política, perdón, no, la penal va a caer en la justicia. Las interpelaciones, que es un nombre del uso popular que no es de origen constitucional, están reguladas porque tiene que ver con las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el artículo 119 de la Constitución, que dice: cada una de las cámaras tiene facultad, por resolución de 1/3 de votos del total de sus componentes, de hacer venir a sala a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 8. La sección 8 es la que termina o puede eventualmente terminar con la censura de un ministro, porque nuestra Constitución dice que para ser nombrado ministro el presidente de la República debe identificar a ciudadanos que tengan respaldo parlamentario. Claro. Entonces,
esto es un instrumento perfecto, normal, político, legítimo, razonable y absolutamente aplicable en esta circunstancia. En algunas circunstancias uno dice, en el medio justo venís a la interpelación cuando estamos resolviendo. Yo no sé cuál sería la circunstancia para no hacerlo. En este caso me parece perfecto. Tenemos un ex ministro de Defensa en el estudio, así que vamos a cambiar de tema y vamos a poner sobre la mesa uno que puso el diario El País hoy, y es que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso que las Fuerzas Armadas construyan rutas y así ahorrar para salarios militares y el INISA. Y lo que dice es que esto lo planteó cuando él era comandante en jefe del Ejército. ¿Le consta a usted, Bayardi, qué opina? Bueno, en primer lugar, creo que el senador Manini, ex comandante en jefe del Ejército, lo que está tratando es de plantearse ante un colectivo, en este caso el colectivo de los efectivos militares, tratando de posicionarse como que está defendiendo el incremento salarial o alguna búsqueda de incremento salarial para el personal. Yo quiero decir que si hablamos de incrementos salariales, en realidad en los gobiernos del Frente Amplio, porque acá hubo compromiso de incrementarlo salarialmente, en los gobiernos del Frente Amplio, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en términos reales, desde los grados superiores, yo estoy hablando desde los generales, ¿está bien? Tuvieron un aumento de salario real de 34%. El personal subalterno, soldados, tuvo un aumento real del 85%, o sea que compraba 85, tenía un poder de compra 85% mayor. Acá hubo un compromiso, el compromiso, le vémoslo, estuvo planteado incluso en el acuerdo del compromiso por el país, de los 7 puntos que había en el área de defensa, era de ellos. Ahora bien, está en este presupuesto 600 pesos de aumento. 600 pesos de aumento es más o menos para un soldado algo así como 2.5%, que si el aumento de los públicos del mes de enero, ¿está bien?, no es por la inflación, puede en los 5 años terminar perdiendo 5%. Permítame, ya termino. El general Manini, el senador Manini, perdón, lo que está planteando es vincular a una actividad, en este caso hacer rutas, hablando de la ruta 6. Hay una cosa que quiero decir con claridad. Las Fuerzas Armadas tienen capacidades para actuar en situaciones de emergencia y para actuar porque tienen toda la logística, la capacidad disciplinaria y todo para actuar en condiciones excepcionales de emergencia. La ley de defensa así lo habilita y se puede apelar a que actúen. Y lo hacen, ¿no? Lo hacen, y lo han hecho y lo van a seguir haciendo en esas situaciones. Lo que no comparto es meterles en una actividad, en este caso, de hacer rutas, o sea, se transformará en una subsidiaria permanente, en una actividad subsidiaria permanente que para nada comparto que deban bloquearse a ellas. La subsidiaria de emergencia sí, permanentemente actividades de este tipo no. Vamos a escuchar lo que decía el senador Guido Manini Ríos. Surge esta propuesta que retoma una propuesta que hemos hecho hace unos años de que los especialistas militares en el tema de construcción de carreteras, que han trabajado toda la vida en la construcción de carreteras en convenio con las distintas intendencias, puedan hacerse cargo de algún tramo de las rutas que están propuestas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el consiguiente ahorro financiar las propuestas con costos que estamos haciendo. Es una idea tan solo, no quiere decir que vaya a ejecutarse por ese lado, pero en definitiva cuando uno propone algún aumento de gasto en alguna área, tiene que proponer de dónde poder financiarlo. Lo vienen haciendo de toda la vida, permanentemente. Los ingenieros militares están trabajando en la construcción de carreteras, hoy están trabajando en convenios con distintas intendencias. En el periodo que yo fui comandante recuerdo haber hecho convenios con la Intendencia de Maldonado, con la Intendencia de Tacuarembó. O sea, permanentemente trabajan porque es parte de su misión la construcción de carreteras. Perfectamente la pueden hacer. Y estamos insistiendo en este tema salarial a jerarquías que son subalternas, que han estado sumergidas durante mucho tiempo, relegadas, y que no son contempladas en lo que está aprobado en diputados. Bueno, vamos a hablar aquí en Todas las Voces de esta propuesta del senador Guido Manini Ríos, pero hay una información regional sumamente relevante, y es que efectivamente el Congreso de Perú terminó destituyendo al presidente Martín Vizcarra y lo declara con incapacidad moral en el juicio político en su contra. Allí hay imágenes directas de Perú. El Congreso dispuso hoy
al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral. En el juicio político abierto en su contra, decretará además su destitución. Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según lo establecido en el inciso 2, artículo, bueno, allí menciona la situación. Se alcanzaron 105 votos, se necesitaban 87 sobre 130 y de lo que se lo acusa es básicamente de haber recibido coimas en contratos de obra pública en el año 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Bien. Segundo en este periodo. Sí, bueno, lo de Perú, además, vinculado a la corrupción. Pablo Pedro. Sí. Hay decenas. Fue lo de Odebrecht también acá, ¿no? Decenas de crisis así en América Latina. América Latina no es solo el continente de la dictadura, que lo es lamentablemente, también es el continente de la inestabilidad política crónica, ¿no? A veces son los parlamentos los que destituyen a los presidentes, a veces lo hacen dentro de la ley y la Constitución, a veces lo hacen por fuera, a veces son los presidentes los que destituyen a los parlamentos. Seguimos siempre tropezando con la misma piedra, lamentablemente. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Todas las Voces. Bueno, allí estaba planteada la propuesta del senador Guido Manini Ríos para que los funcionarios militares, los efectivos del ejército, puedan colaborar con transporte de obras públicas. Manini lo que quiere es ahorrar el presupuesto que planteó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2.500 millones de dólares. Lo que dice es, bueno, hay fondos que se pueden redistribuir y para eso los militares, por ejemplo, se pueden encargar de mejorar o construir alguna ruta. Conrado Hughes, ¿cómo ves esta propuesta? Una idea muy desencaminada y completamente, digamos, reñida con los principios generales del derecho y del derecho constitucional en el Uruguay. Todo el mundo sabe que los ejércitos en todas partes del mundo tienen sus cuerpos de ingenieros. Eso es así, así fue siempre y así fue en todos los tiempos. Los ingenieros militares tienen que hacer, en tiempos de guerra, tienen que hacer los accesos o destruir los accesos de los enemigos. Eso está en los libros. Cuando yo era chico estaba el puente sobre el río Kwai, que es una famosa película de David Niven, que bueno, era en el medio del Pacífico, en plena guerra, de Segunda Guerra Mundial. Entonces, los militares tienen que tener un cuerpo de ingenieros, el cuerpo de ingenieros tiene que ser muy bueno, pero en tiempos de paz y en un país que la paz está entre sus entendidos más importantes, paz con los vecinos y paz interna, la actividad de los ingenieros militares tiene que estar en esa otra esfera de la actividad de los militares, que la hemos visto en muchas ocasiones, que es en las circunstancias excepcionales de grandes cataclismos en los cuales una organización vertical, funcionando, organizada y con medios, se pone al servicio de la población. Y eso está muy bien. Ahora, sustituir el rol de la empresa privada, ojo, miren lo que digo, de la empresa privada. En otra época el Uruguay tenía una empresa pública, que no se llamaba empresa pública, adentro del ministerio, era de terror. El grupo de atorrantes más grande que se conocía trabajaban en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en una época, recuerdo los tiempos de Pacheco, hacían lo que se llamaba obras por convenio. Entonces salían al interior y hacían gimnasia. Era de terror. Ahora, también hay gente que te podría decir, Manini Ríos le está hablando a aquellas personas que dicen que los soldados están adentro de los cuarteles tomando mate. Como yo. Y además está llevando dinero para sus arcas. Como yo, dice No, Fito pero García. a ver, pará. los que digan eso es que no entienden para qué existen las Fuerzas Armadas. Fito. Las Fuerzas Armadas no existen Conrado. para tomar mate, Fito. tiene que estar a la orden, punto. Sí, pero yo prefiero que en lugar de que estén tomando mate en los cuarteles, dado que estamos en una situación tan especial, ¿no? Porque no estamos en un cataclismo, no sé, un desastre natural, estamos frente a un desastre, a una pandemia y una situación económica extraordinaria y en una restricción presupuestal como el país no conoce desde hace muchísimo tiempo.
Yo prefiero que las Fuerzas Armadas nos ayuden a todos nosotros, los contribuyentes, a gastar mejor nuestro dinero. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Manini y además me parece bien que cuida a su electorado. Los políticos tienen que cuidar a sus electores. Y sí, y la familia militar, ¿no? Seguramente está escuchando con alegría ¿Es la un propuesta partido de militar, Manini. Cabildo Abierto? No es un partido militar, pero hay una parte de su electorado que es la familia militar y es como dice Pepe, le está hablando a ese electorado. Está muy bien, ¿no? Cuando está diciendo voy a conseguirles un peso más. Y yo digo, un 2.22, que nos consiga un peso más también a nosotros, los contribuyentes, podemos usar ese dinero que nos ahorramos en la construcción de rutas, porque los militares estarán trabajando en eso, lo podemos gastar en otros asuntos, dado que estamos en una restricción presupuestal horrible. Hay un televidente que dice, es como darle un 2.22 de aquellos tradicionales a los militares. No sé, no me parece mal. ¿No? De todas maneras, sí. Daniel, hay una cosa que tiene que ver con el mundo militar que me interesa muchísimo más que lo que planteó Manini. Y es lo que planteó el comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi. Sí, vamos a ir a eso. Leí con mucha expectativa y con mucha esperanza, lo que dijo el comandante Fregosi al fines de la semana pasada, cuando habló que el ejército iniciará un proceso de autocrítica que tiene que ver con el pasado reciente. Por favor, que sea cierto, ¿no? Que la montaña no termine alumbrando un ratón, como se suele decir, ¿no? Que sea de verdad. Lo veo con esperanza y quiero felicitar al comandante. Por ahora en el plano académico, ¿no? De forma tal de formar a futuros... Pero va más lejos, oficiales. Sí, claro que va más lejos. Habla de un proceso de análisis que tiene que ver con la actuación en los últimos años, que incluye la dictadura, que tiene que ver con la responsabilidad de los militares en la dictadura o del ejército y que tiene que ver con el esclarecimiento de las desapariciones, de un compromiso real del ejército con eso. Ojalá que sea cierto y que llegue a buen puerto. José Vallardi. Yo leí la información que trascendió la semana pasada, que había un proceso de revisión del periodo 1958-2020. En primer lugar, todo proceso de revisión me parece bienvenido, punto primero. Punto segundo, habrá que ver los contenidos, los interlocutores, porque sí creo, ¿también? Que sería sano que con un contenido amplio y plural, de cara a la nueva generación de oficiales, se puedan llevar adelante la presentación de las distintas posturas de la lectura del periodo 1958-2020 que permita que gente que tiene la capacidad para hacerse una composición del lugar lo pueda hacer. Cuando me preguntaron dije, esto va a depender de los temas que se quieran abordar y de la pluralidad de interlocutores que pueda hacer las presentaciones para que no haya sesgo. Pero que no quede, no va a ser un académico que diga que las presentaciones de los historiadores o no son importantes, o de los periodistas. No. Pero debería llevar esto que yo leo en el planteo de Fregosi, parece apuntar más lejos que eso. Parece apuntar a una autocrítica mucho más a fondo, ¿no? Y a un reposicionamiento. ¿Vos decís que nunca escuchaste un ejército. planteo así como el que hace Fregosi ahora? ¿Vos decís que nunca escuchaste un planteo así como el que hace Fregosi ahora? No. Pepe, ayúdame. Yo no lo recuerdo. Yo la única cosa que siempre digo es que el teniente general Medina también fue al que le oí decir lo máximo, que fue lo siguiente. Hubo un momento en que se perdieron las referencias. Punto. No dijo más nada. Claro. En realidad habría que profundizar en el pensamiento de qué quiere decir perder o encontrar referencia. Porque si no... Sí, el diario Observador, en un pedacito de la nota publicada el sábado, dice así: la iniciativa surgió del comandante en jefe del ejército, el general Gerardo Fregosi, y tiene entre sus objetivos que la Fuerza de Tierra ayude de forma real a esclarecer los hechos ocurridos, lo que incluye el reconocimiento de que hubo oficiales que asesinaron, torturaron y desaparecieron a personas. Esto para mí es inédito. Es rumbo que a un perdón, a un pedido de perdón, que hay quienes sostienen que ya se hizo. Y acá lo dijimos, acá a los gritos lo dijimos, con el perdón del público, ¿no? Sí. Connie, querías hacer un apunte. No, que obviamente si vamos a tocar el tema militar, efectivamente estos comentarios del general Fregosi son alentadores. De todas maneras, en la Argentina que hubo un general Balsa que hizo Martín Balsa un reconocimiento equivalente, se ganó el respeto. Nunca tuvimos un Balsa acá, se ganó el respeto de todo el mundo, claro. Pero digamos,
no cambió el rumbo de la Argentina, que hoy siguen discutiendo cosas increíbles. Pero estoy de acuerdo y me parece alentador. La segunda cosa es que entre nuestro público hay gente muy atenta y de buenos recuerdos del cine. La película El puente sobre el río Kwai era de 1957. Yo tenía 10 años y la vi en el cine Sensa, pero el actor principal no era David Niven, sino Alec Guinness, y ganó el Oscar a la mejor película de 1958. Bueno, esa audiencia informada. Del director David Lean, que también se llevó el Oscar. Bien, y bueno, bien, eso es lo que con esto quería nos vamos recordar. no fue Christian Fon que te puso. Todavía No se fue puede. Christian Fon, fue Danilo Arbilla. Danilo Arbilla. Bueno, Todavía muy bien. se puede dar. Nos vamos a Se puede otro de los asuntos, les decíamos con Viviana. Tuvo, como en algún momento, visos de escándalo la elección en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, fue aprovechada esta circunstancia, por ejemplo, por Rafael Porsekansky, para decir, che, vieron que nuestro sistema es un sistema extraordinario, ¿no? Y acá es una persona, un voto. Ya sé que Connie está mirando con cierto recelo estos comentarios, pero lo cierto es que acá todavía hay países que no reconocen que este es el presidente electo. No es el caso de Uruguay, que reconoció a John Biden como el presidente. De hecho, el último tuit que publicó el presidente Luis Lacalle Pou va dirigido a Biden. Felicito al presidente electo de los Estados Unidos. Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente. Conrado. A mí, digamos, por supuesto, desde hace años sigo la política de los Estados Unidos y, por supuesto, filosóficamente y constitucionalmente soy un gran hincha del sistema de la elección uninominal. Tema con el cual tengo poquísimas coincidencias en el país. Un día, hace 30 años, lo dije en una mesa redonda y me tiraron con de todo. Pero mi admiración por los sistemas democráticos de las dos primeras naciones que tuvieron sistema democrático parlamentario, que son la Gran Bretaña y los Estados Unidos, se basa en la representación de las circunscripciones. O sea, los diputados es mi diputado de mi pueblito, de mi lugar. Después se organiza como es para que sea razonablemente representativo. Ahora, el lunes pasado dijiste que elegían entre el hambre y las ganas de comer. Sí, por supuesto, porque creo que efectivamente el señor Trump no me gusta nada y yo, que soy republicano, no lo hubiera votado y este señor tampoco me gusta nada. No obstante, estoy bastante cautivado por esa señora chiquita que mide unos 57 y que ha probado tener todos los atributos de una gran política, que es la señora Kamala Harris. Pero esas consideraciones personales, debo anotar lo siguiente. Estoy escuchando y me indigna una cantidad, aclaro, es del otro lado del Plata, pero una cantidad de ignorantes que la posan de expertos y les recomiendan a los norteamericanos que cambien el sistema electoral porque no es democrático. Hay que ser muy audaz y atrevido para darle consejos a un Estado republicano federal que reconoce a 50 estados asociados que no tienen un gobierno central, lo que tienen es un gobierno nacional de la Unión, por eso se llama, el mensaje es a la Unión, y que proclama sus candidatos cada uno a través de su organización, de sus constituciones y de su régimen. Que hay en el debate norteamericano gente que le gustaría que no hubiera pasado lo que pasó en el año 16, es verdad. Muy bien, ganó la señora Clinton por 2 millones de votos y el que ganó con comodidad fue el presidente Trump. En estas circunstancias va a terminar ganando el señor Biden con 6 millones de votos y además va a ganar 309. ¿Por qué? Porque en el disco ganó Georgia, ganó Pensilvania, ganó Nevada y cuando se terminen las cuentas, ahora yo entré a cada uno de los departamentos de Estado de cada uno de los congresos, 5 o 6 que eran los que me interesaban porque eran los que estaban sin definir, y nunca vi un sistema más fantástico de garantía para el ciudadano. Garcés. Yo sé muy poco sobre los Estados Unidos, entonces no le voy a dar consejos a nadie, ¿no?
al menos a los Estados Unidos. Creo sí que cualquier sistema político tiene que aprender, porque los sistemas políticos son como los seres vivos, ¿no? Son como nosotros, y aprenden sobre la marcha, y no hay ningún sistema perfecto. Uruguay, una de las cosas buenas que tiene nuestro sistema político, va aprendiendo de su propia experiencia. Yo me pregunto si Estados Unidos no debería aprender. Yo me he sacado el sombrero más de una vez con las instituciones políticas norteamericanas. Dije acá, es el lado sabio de Estados Unidos. Yo leo los papeles federalistas y aplaudo hasta con los pies, ¿no? Me parece una cosa fantástica. Todo ese debate del siglo XVIII sobre cómo armar instituciones que aseguren la libertad, me parece fantástico. Pero me pregunto si no tendrían que aprender, me pregunto si no tendrían que abandonar el sistema de colegio electoral. Porque el colegio electoral tiene dos razones históricamente. Una es reconocer el federalismo, ¿no? Y la otra razón que tiene, y que ha demostrado no funcionar, es la de prevenir la elección de demagogos irresponsables como Trump. Una de las razones del colegio electoral, una de las cosas que temían, vos lo sabés muy bien, los padres fundadores temían que el pueblo, que consideraban ignorante a fines del siglo XVIII, poco informado, pudiera elegir líderes que ellos llamaban populistas, en términos más modernos, demagogos, para decirlo como se dice en Harvard, chantas. Y la verdad que no ha funcionado, porque los norteamericanos, a través de este sistema de colegio electoral, terminaban eligiendo a Trump, que ha sido, bueno, un presidente que cumplió con algunas de sus promesas, pero que le ha hecho un daño al prestigio de Estados Unidos gigantesco, ¿no? Y que tuvo una excelente elección, a pesar de perder, a un precio altísimo, al precio de decir cualquier cosa y de mentir durante 4 años sin parar. Entonces yo digo, Connie, ¿no tendrán que aprender ellos también? Porque el sistema de colegio electoral, una de las dos razones para su existencia, demostró que ya no tiene sentido. ¿Bayardi? No, yo no me quiero meter en la organización federal que se dieron los propios Estados Unidos. Es una constitución federal, votan adentro de ellos tratando de que cada estado represente a lo que fue la mayoría dentro de ese estado. Esa es la razón de ser. No lo podemos emular ni podemos asignarle el mismo sistema electoral del voto directo de un estado nación único, diríamos. Ahí se fue conformando por sumatorias esta situación. Ahora, respecto a la elección, alguna preocupación. La principal preocupación que tengo, ya sabíamos acá que iba a haber un resultado electoral, Conrado lo había anticipado, la cifra que había manejado era más o menos, incluso menos llegó a manejar de la que se dio, porque se dio más, un poco más de la que se dio. A mí lo que me alarma es de que el presidente Trump haya tenido más votos en esta vez que lo que tuvo la vez anterior. 7 millones más. Por eso, 7 millones de votos más que lo que tuvo la vez anterior. Y esto me daría a pensar que hay una... A ver, acá estaba en juego, en mi opinión, la lucha entre globalistas y aislacionistas, ¿no? El globalismo representado por Biden, ¿está bien? Y ese conservadurismo aislacionista que pretendió darle Trump, en el que él se paró frente a su electorado en la primera campaña electoral, y la consigna más potente que fue la que identificó a muchos norteamericanos era la de Make America Great Again, ¿no? O sea, hagamos a Norteamérica de vuelta. Y esto, ojo, porque esto tiene un sustrato muy importante. El sustrato, en mi opinión, es que mucha parte de ese electorado, que en gran parte es aislacionista, viene de la época de Jefferson, el de los billetes, que tendía a encerrar a Estados Unidos adentro de sus propias fronteras, ¿también? En realidad tenía una situación o vivía una situación de desasosiego de la evolución de la situación en la que se encontraba el propio país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y lo convenció de que podía hacer América grande de vuelta, cosa que en realidad no hizo, sino que la deslegitimó. Tenemos que hacer una pausa, Connie, y vuelvo contigo, con un comentario. Nos envía Matías Garay, uno de los productores de Canal 4, la resolución del secretario de Justicia, William Barr, que ha autorizado a los fiscales federales de todo el país a investigar las acusaciones de irregularidades en la votación antes de que se certifique la elección presidencial. Va a estar interesante. Pero el señor William Barr
es el Díaz de los Estados Unidos. O sea, Pero es es el fiscal de el que corte. tenía a cargo la decisión Sí, que fiscal se acaba general. de adoptar. Vamos a una brevísima pausa. Y a la vuelta hablamos de educación, porque está previsto a partir de mañana un paro de profesores por 48 horas, en momentos en que el Codicen además plantea y pone sobre la mesa el volver a las aulas durante todos los días, la presencialidad diaria en el tramo final de un año lectivo que ha sido más que complicado. Tramo final de Todas las Voces y ponemos sobre la mesa un tema que comienza mañana y es el paro de FENAPES, el gremio de profesores a nivel nacional, que realiza a partir de mañana por un tema del presupuesto y algunos otros temas más. Ahora vamos a repasar la plataforma reivindicativa, pero en las últimas horas se pronunció el ministro de Educación, Pablo da Silveira, también el presidente del Codicen, Robert Silva, y el mensaje que plantearon es que es una pena que algunas organizaciones sindicales tengan una sola idea siempre para manifestar sus reclamos, que es suspender las clases. Se da en un contexto además bastante especial y cuando queda muy poco tiempo de este año lectivo que ha sido Además, más que claro, sacrificado. Marcan aparentemente también una contradicción en decir, bueno, algunos de estos sectores que son los que reclaman mayor presencialidad, ahora dejan a los chicos sin ir a clase. De hecho, el primer punto es imponen la virtualidad como modalidad pedagógica, ¿no? Es el primer punto de la plataforma reivindicativa. Fito Arce. Sí, me parece una medida muy desafortunada, ¿no? Ayuda a entender por qué los sindicatos en este país son poco populares. Y creo que uno de los sindicatos más impopulares del país debe ser FENAPES. Sin perjuicio de esto, yo creo que las autoridades de ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura capaz que podrían hacer un esfuerzo por explicar mejor algunas de las propuestas que están haciendo. Lo han hecho en el Parlamento cuando concurrieron a fundamentar el presupuesto para la enseñanza, pero no estoy tan seguro, puedo estar desinformado, pero no estoy tan seguro de que lo hayan hecho claramente ante la opinión pública. Hay algunos recortes que yo no entiendo por qué son. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema de los coros, el tema de las horas de coordinación. Efectivamente hay un recorte de horas docentes y yo creo que la opinión pública merece buenas razones, o al menos merece conocer las razones del gobierno para poder determinar si son buenas razones o malas razones las del gobierno. Es un buen punto porque además hoy, por ejemplo, Robert Silva decía que se ha puesto sobre la mesa temas a discutir y medidas que dice él que no son ciertas, ¿no? Okay. Esto de la fake news, con lo cual también habla de un problema de comunicación, ¿no? Lo que es claro es que los muchachos de FENAPES no solo tienen un serio problema de comunicación, sino que tienen les falta aquel libro de cuarto año de liceo que se llamaba Lógica, porque proclamar en el punto 1 no a imponer la solución presencial y paro 2 días es de locos. Por supuesto que los padres en el Uruguay hace muchos años, adoptaron un criterio pésimo. Y las autoridades no decían lo que ahora están diciendo las autoridades de la educación, y eso me parece un gran paso adelante. Señores, mañana la educación pública en el Uruguay funciona. Usted tiene su hijo, mándelo. El Estado que usted paga con sus impuestos le garantiza que va a haber clases. ¿Cómo lo van a hacer? Por supuesto, la banda de forajidos de FENAPES no va a ir, no importa. Hay profesores serios y responsables que sí lo harán. Me llamaría la atención que no pararan con esta plataforma que tienen. Porque, saquemos la imposición de la virtualidad como modalidad pedagógica, que yo creo que en parte vino para quedarse, gran parte de eso a la luz de la experiencia. Es el primer punto. Sí, está bien, pero bueno, no creo que haya sido taxativo, pero si yo digo que van a reducir la mitad a las horas de coordinación, es decir que va a haber 18.000 horas docentes menos, si van a eliminar 200 grupos en el turno diurno de todo el país, lo que significa que van a crecer la cantidad de alumnos en otros grupos, si reducen a la mitad las horas de cargo de profesor orientador, si eliminan los profesores orientadores en informática y tecnología educativa,
si reducen las horas del coro de música y acompañantes, y si se hizo sin convocar, ¿está bien?, a la negociación colectiva para esas transformaciones, yo creo que hay motivo para parar. Esta es mi opinión, motivo para parar. Pepe, ¿motivo para parar o motivo para movilizarse? Porque parar, la gente ha perdido tantas horas de clase, Pepe. Yo aclaro una ¿Cómo van a cosa, parar? yo fui legislador... Las clases empezaron en junio, a ver, Pepe. está bien, yo creo que yo fui legislador, me tocó unos cuantos presupuestos en oposición y en gobierno. Pero estamos en una situación especialísima, Pepe. Está bien, y debo decir que jamás hubo menos movilizaciones en ningún presupuesto, en ningún año de presupuesto Pero en justo este en año. la Con enseñanza, pandemia, justo en la enseñanza. sin pandemia, acá lo que está jugándose es gran parte de la organización educativa de futuro. También este año no debía haber habido feriado el 12 de octubre ni el 2 de noviembre, ¿no? Para la educación, pero bueno. Está bien. Incoherencias. Bueno, hasta aquí esta edición de Todas las Voces. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan buenas noches.